Muy buenas tardes para todas y para todos. Les saluda Elizabeth Aguilar. Es para mí muy grato darles la bienvenida a este primer conversatorio que iniciamos dentro del proyecto nacional Voces Educativas en el acompañamiento del Plan y Programa de Estudio 2022. Nuestro propósito es generar espacios de acompañamiento en la implementación del Plan de Estudios 2022, dando voz a todas y a todos los agentes educativos de distintos niveles, desde preescolar hasta el nivel de formadores de docentes. Para ello, presentaremos conferencias online de forma síncrona que han sido compartidas por los innovadores de libros de texto gratuito como preescolar y primaria, con la intención de fortalecer las capacidades de los colectivos docentes para impulsar las prácticas de innovación educativa. Para ello, comparto la palabra a la maestra Isalia Murcia, coordinadora nacional del proyecto, quien dará apertura a este ciclo de conferencias. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. Le saluda su colega y amiga Isalia Murcia Pérez. Es un honor compartir este espacio a través de una pantalla. La transformación no se concreta en el discurso, sino en las acciones. Sean todas y todos bienvenidos. Me siento emocionada, comprometida, orgullosa de nuestro magisterio que busca dignificar nuestra función. Hoy hacemos historia y eres parte de ella. Confía, apoya y crece al lado de quien ha decidido hacerlo contigo. Cuando las cosas se hacen así, todo será posible. Es por ello que agradezco a Marta Beatriz Castillo Pozo, Beatriz Estrada Aguilar, Verónica Ferrer Solís, Clotilde Fernández Ledesma, Anaí Guadalupe Hernández Castilla, Fernando Alfredo Morales Díaz, Sandra Yasmín Sandoval Delgado, Edith Elizabeth Aguilar Morales, Juan Antonio Mora Palacios. Son nuestros representantes estatales en los que maravillosamente están del otro lado contigo, conmigo, con todos nosotros. Para que esto pueda tener mayor impacto y que alguien confíe en ti, es porque sabemos de lo que somos capaces. Es cuando se olvida el yo por un nosotros, cuando es una mirada general y en la que todos hemos coincidido. Por eso agradezco muchísimo a grandes líderes educativos y gubernamentales que hoy son parte de este proyecto y que por supuesto ustedes podrán sumarse. IVASELF, Educación Física, maestras trabajando, materiales de aula, consultores de educación básica y media superior desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, Federación Internacional de Educación Física en México, FIEP, Asociación Mexicana de Corporeidad, AC, al maestro Antonio Presa, a la maestra Marta Beatriz, al regidor de Educación de Tonalá, a la imprenta Acción Visual en Guadalajara, a Volco, incluyendo Lo Extraordinario. Son grandes líderes educativos y gubernamentales que han confiado y siguen aquí. Agradezco porque hoy también nos acompañará el licenciado Arturo Guzmán Arredondo, director general de Mejoredu, la maestra Rosa Mónica García Orozco, directora del área en Mejoredu. Cuando los pocos somos los nadie para algunos, para otros somos inspiración. Me honra poder estar tan cerca de ustedes y tener este espacio en el que, si me lo permiten, siendo las 6:41, damos inaugurado este proyecto educativo nacional, Voces Educativas en el acompañamiento e implementación del Plan y Programas de Estudio 2022. Enhorabuena. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Isalia, y bienvenidos sean todos y todas a esta nueva aventura. En esta primera sesión, reflexionaremos colectivamente sobre la evaluación formativa. Para ello, partiremos de la conferencia Acciones Pedagógicas de la Evaluación Formativa, impartida por María del Carmen Veleros Valdés, por parte de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Y posteriormente realizaremos algunas reflexiones, las cuales estarán a cargo de nuestras compañeras representantes en los estados. A continuación, le damos la bienvenida a la profesora Beatriz Estrada Aguilar, licenciada en Educación Preescolar y representante del proyecto Voces Educativas por el Estado de Veracruz. Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos. Es muy grato estar en esta reunión con todos ustedes, colegas y líderes
pues, educativos que hoy se suman a este gran proyecto. Me es grato presentar a la panelista que estará por el estado de Veracruz. Es estudiante del 4º año en la licenciatura de Educación Preescolar de la Escuela Normal Juan Enríquez, la alumna Eva María Torres Zamorano. Ella es la que nos estará apoyando como panelista en este proyecto. Y pues también tenemos un invitado, no pudo estar el profesor Julio Farías, pero nos acompaña el subdirector académico, el maestro Mario Antonio Santiago Romero. Él es el subdirector académico de la Escuela Normal Juan Enríquez, que estará pues también viviendo esta experiencia. Gracias y pues bienvenidos todos. Le damos también la bienvenida a la doctora Clotilde Fernández Ledesma, supervisora del nivel de secundarias y representante del proyecto Voces Educativas por el Estado de Tamaulipas. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Para mí es un verdadero honor y un orgullo ser la representante estatal de Tamaulipas en este gran proyecto que tenemos a nivel nacional. Voces educativas en el acompañamiento de la implementación del programa de estudios 2022. Y la verdad los felicito por estar y por darse la oportunidad de pertenecer a este gran proyecto, porque recordemos que juntos aprendemos mejor. Muchas gracias, doctora. Les agradecemos mucho a nuestros representantes, quienes coordinarán este primer ciclo del conversatorio educativo. La doctora Veleros es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, tiene estudios doctorales en Planificación e Innovación Educativa por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Hizo estudios de especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y ella es licenciada en Comunicación Social. Ha trabajado en universidades públicas y privadas como directiva y docente en México y en el extranjero desde hace más de 20 años. Ha dirigido proyectos curriculares y de educación en línea, evaluación educativa, configuración de campos profesionales y formación docente. Asimismo, ha desarrollado trabajos de investigación en el campo curricular y didáctico, la evaluación educativa y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en educación y la organización escolar. Sin más, damos paso a la doctora Veleros para escuchar la conferencia Acciones Pedagógicas en la Evaluación Formativa. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Les agradecemos mucho que nos acompañen esta tarde para reflexionar sobre la evaluación formativa, cómo la NEM ha planteado la evaluación y cómo podemos reflejarla en los materiales educativos que estamos elaborando para la educación preescolar. En esta sesión, si pasamos a la siguiente, vamos a revisar en primera instancia, ¿qué ha pasado con la evaluación? ¿Cómo se concibe actualmente el proceso evaluativo? ¿Cómo se relaciona con el proceso de aprender? ¿Y qué instrumentos, qué debemos de pensar? ¿Cómo debemos diseñar antes de evaluar a nuestros estudiantes? Entonces, la intención de esta plática es recuperar sus prácticas. No vamos a revelar nada que ustedes no conozcan. Simplemente vamos a ir puntualizando y a recuperar aquello que ustedes habitualmente hacen en el aula para poder sistematizarlo y reflejarlo en los materiales didácticos. Lo primero que quisiera plantearles son estos 3 puntos, siguiente por favor, que tienen que ver con cuáles son nuestras prácticas evaluadoras. Yo los invito a que reflexionen un poco sobre cómo evalúan.
qué tipo de procedimientos, de procesos y de concepciones subyacen en sus prácticas evaluadoras. Si conocen perfectamente a quién están evaluando, qué propósito tiene la evaluación y cuál es el fundamento y los valores que sustentan sus prácticas evaluadoras. Una segunda pregunta o un segundo tema de reflexión, pues sería cuáles son las funciones pedagógicas que tiene la evaluación que llevamos a cabo en el aula. Queremos propiciar, como bien nos dice el doctor Tiburcio Moreno, prácticas ricas o pobres. Las prácticas ricas se refieren sobre todo a comprender, mejorar, diagnosticar, motivar a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo. Y las prácticas pobres se van a enfocar mucho más en medir, en un enfoque de la evaluación muy centrado en la rendición de cuentas, que no necesariamente le va a ayudar a seguir aprendiendo. El tercer punto que me gustaría que ustedes reflexionen es cómo podemos mejorar la evaluación. Como también nos dice Philippe Renaud cuando en su libro menciona cómo formar en la reflexión desde la escuela normal, pues justamente la manera de mejorar nuestras prácticas evaluadoras es reflexionando sobre nuestra práctica. Recuerden que la reflexión es una habilidad que se desarrolla, por tanto, solo se puede mejorar nuestra calidad de reflexión haciéndolo cotidianamente, ¿no? Hoy vamos a hablar más adelante de este punto, ¿vale? Entonces reflexionen sobre estos tres elementos que les planteo, porque justamente de estas acciones derivará aquella propuesta evaluativa que hagamos. Ahora sí, ¿cómo ha cambiado la evaluación? El mismo doctor Tiburcio Moreno nos plantea que la evaluación hoy en día pues no la podemos concebir de la misma manera que hace 20, 30 o incluso 10 años. ¿Por qué? Hoy en día hablamos de la evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje y como aprendizaje. Es decir, el concepto mismo de evaluación se ha modificado y con ello la forma en que lo llevamos a cabo en el aula. Ese es el primer punto que ha cambiado con relación a la evaluación. El segundo tiene que ver con los actores. Antes, ¿quién evaluaba? Pues solo los y las profesoras, ¿no? No había otros actores en el proceso evaluativo. Hoy en día los alumnos se evalúan entre sí, se evalúa el mismo estudiante, tenemos evaluaciones externas, observación de pares, tenemos muchos actores entrando al proceso evaluativo. Por tanto, tenemos que mejorar nuevamente nuestra fundamentación de este proceso. Eso nos lleva al tercer cambio, que es un cambio metodológico. Ese cambio metodológico ha llevado a que diversifiquemos los instrumentos, diversifiquemos las estrategias con las cuales evaluamos y con ello se enriquezca esta experiencia para los estudiantes y se complejice el trabajo de las y los profesores. Entonces, estos son tres cambios fundamentales a los que tenemos que atender porque nos lleva a abandonar prácticas que hoy en día ya no son consistentes con lo que está sucediendo en la realidad del aula y sobre todo con lo que nos plantea la nueva escuela mexicana. ¿Vale? Deberíamos de empezar también por pensar qué es aprender, ¿no? Entonces, cuando vamos a plantear nuestra estrategia evaluadora, debemos de pensar qué significa para nosotros aprender, qué establece el marco normativo a propósito del aprendizaje. Si ustedes, como ya lo han hecho, ya han revisado los documentos, ustedes recordarán que en el Plan y Programa de Estudios 2022, la Secretaría de Educación Pública establece que el aprendizaje debe ser significativo. Esto quiere decir que esté vinculado al entorno de vida del estudiante, a las necesidades que se presentan en el aula y que los alumnos manifiestan directamente, debe estar vinculado a una serie de ejes a lo que aprende. No estamos ya en el momento de centrarnos solamente en los contenidos, como tal vez en otro momento del aprendizaje y de las concepciones del aprendizaje se trataba. Hoy en día estamos buscando experiencias complejas que desarrollen en los estudiantes pues un aprendizaje que vaya mucho más allá de los contenidos. En la siguiente lámina podemos ver que se establecen tres principios clave. Puede haber más, yo estoy sintetizando. Tres principios que van a guiar nuestro proceso de aprendizaje en el aula. Primero, que los estudiantes son actores de la experiencia.
Que estas experiencias de aprendizaje tratan de vincular con problemas de la realidad, con fenómenos que se presentan en la vida cotidiana del estudiante. A propósito de la vida cotidiana que revisaron en el Consejo Técnico el viernes pasado. Y por último, que debemos de construir situaciones donde los estudiantes pues pongan en marcha lo que saben, desarrollen nuevas habilidades, se vinculen con los valores de su comunidad y con los valores que nos establece la nueva escuela mexicana. Esto es importante todavía más para efectos del diseño de los proyectos. No, los proyectos no se tratan, como ya se dijo la semana pasada, de una colección de actividades sueltas, sino que estas actividades deben estar interrelacionadas para que den cuenta de lo que el estudiante aprende, vayan guiando la trayectoria que va siguiendo el estudiante a propósito de los contenidos, los ejes, la socialización y todo aquello que como fenómeno se va a desplegar en el aula. Entonces, estos puntos particularmente no hay que perderlos de vista cuando estamos diseñando los proyectos y, en consecuencia, los materiales. ¿Qué papel juega aquí la evaluación? Bueno, la evaluación está estrechamente vinculada con el aprendizaje porque forma parte del mismo proceso. Eso no tenemos tampoco que perderlo de vista. Cuando nosotros vamos a plantear la estrategia evaluativa, debemos hacerlo desde la planeación. Cuando estamos diseñando un proyecto, ya tenemos que estar pensando en qué momentos vamos a evaluar, cuáles van a ser las evidencias, qué instrumentos vamos a utilizar, cómo vamos a sistematizar la información y cómo la vamos a comunicar en el preescolar a padres, madres y estudiantes. Entonces, el aprender y el evaluar son dos acciones que forman parte de un mismo proceso. Aquí valdría la pena establecer la diferencia con la calificación. Recuerden que hoy en día también estamos en un proceso de diferenciar la calificación, que es un proceso más bien administrativo y que en el preescolar además no se lleva de esta manera, de la evaluación. Entonces la calificación pues es una acción mucho más concreta, menos abarcadora, que no va a dar necesariamente cuenta del aspecto cualitativo del estudiante y de lo que logró en este trayecto. Entonces también hay que tener presente que estamos separando calificación de evaluación. ¿Qué nos dice la NEM sobre la evaluación? Al igual que como se plantea en el texto de vida cotidiana, esta relación dialógica entre los diferentes actores de la comunidad educativa, en la evaluación vamos a tener el mismo fenómeno. La evaluación es sobre todo un proceso comunicativo, como lo es la acción pedagógica, como es lo que hacemos todos los días trabajando con los estudiantes. Evaluar sobre todo es conversar a propósito de qué ha hecho, qué puede mejorar, en qué se equivocó y utilizar ese error para seguir aprendiendo, como continuamente nos lo recuerda el doctor Ángel Díaz Barriga. Entonces, este aspecto dialógico de la evaluación debe estar presente y los proyectos pues se prestan mucho para ello porque vamos por etapas recuperando lo que hemos hecho en la anterior para mejorarlo a la siguiente y casi siempre los proyectos los vamos a cerrar reflexionando sobre los logros y estableciendo posibles mejoras. Otro aspecto importante es el marco de acción. Toda la NEM y particularmente los proyectos están vinculados al territorio y a la comunidad. Solo de esta manera son significativos para los estudiantes. De ahí que en los materiales didácticos tengamos que plantear una diversidad de propuestas para que en cada contexto se pueda recuperar. Del mismo modo, la evaluación tiene este marco de acción, la comunidad y el aula. Y el último aspecto funciones que establece la NEM para la evaluación, pues es la autorreflexión. Si es una conversación, al final de esta conversación deberíamos de poder pensar sobre cómo podemos mejorar, qué podemos seguir aprendiendo. En el caso de los preescolares, pues cómo los estamos motivando para que sigan aprendiendo, que no generemos en ellos frustración, ¿no? Por aquello que no han logrado de acuerdo a ciertas expectativas planteadas, pensar que estamos evaluando respecto al propio estudiante y no comparativamente, eso también es algo importante de tomar en cuenta cuando planteamos estrategias evaluadoras. Sobre las funciones, pues vamos a poner en evidencia el logro del estudiante.
Vamos a poder emitir una valoración. Por ejemplo, cuando usamos el portafolio, estamos comparando, estamos recuperando diferentes recursos de diferentes evidencias del trayecto formativo y comparando el principio con un momento intermedio y el final. Entonces, para eso nos va a servir la evaluación y particularmente el portafolios. También nos va a servir para que podamos establecer esta conversación, para dar una retroalimentación al estudiante y decirle, ayudarlo, colaborar, ajustar la ayuda pedagógica para que pueda seguir adelante. Ahora, sobre los tipos de evaluación, es importante diferenciar los tipos de evaluación que tenemos, que podemos utilizar en el aula a lo largo del proceso. A veces se piensa que toda la evaluación que no es final es formativa y no es así. También se piensa que la evaluación sumativa siempre es final y tampoco es de esa manera. Entonces, quisiera revisar brevemente algunos de los tipos fundamentales de la evaluación. La primera diferencia sería la formativa y la sumativa. La formativa, recuerden que es aquella que va a ayudar a que el estudiante mejore en su proceso de aprender. Esa sería la característica clave de la evaluación formativa. La evaluación sumativa, por otro lado, lo que nos va a ayudar pues es a este control administrativo. A veces los instrumentos de la evaluación sumativa no están contextualizados, por tanto, no siempre nos van a dar un panorama amplio de lo que el estudiante ha aprendido, ¿no? Entonces, esa creo que es la diferencia clave. Por otro lado, y como ustedes saben, porque lo hacen cotidianamente, tenemos cuando menos 3 momentos de la evaluación, una diagnóstica, una de proceso y una evaluación final. Sobre esto no voy a ahondar porque también se trabajó en el consejo técnico y creo que ustedes lo tienen muy fresco. Otro tipo de evaluación es el que tiene que ver con los actores de la evaluación. Ajá. ¿Es una autoevaluación? ¿Es una coevaluación? ¿O es una heteroevaluación? Sobre los dos primeros, yo invito realmente a que llevemos a cabo estas prácticas desde el preescolar, porque eso nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante, también nos ayuda a desarrollar la comunicación entre los mismos estudiantes, a aprender a decir las cosas de la mejor manera, pero con certeza. También nos va a ayudar a que aprendamos a utilizar instrumentos. Va a facilitar este valor de la ANEM, que es la honestidad, ¿no? Entonces, creo que son prácticas que no siempre se llevan a cabo en las aulas prácticamente en ningún nivel educativo y que debemos de impulsar desde el preescolar. Ahora, la evaluación formativa, no voy a ahondar tanto en los detalles de este mapa porque estará a su disposición en el aula de Classroom. Sin embargo, pues resumiendo, podríamos decir que la evaluación formativa va a tener funciones, atributos, momentos, instrumentos y evidencias. Y vamos a entrar con estos dos puntos a continuación. Primero, sobre la evaluación como sistema complejo, como un proceso complejo, pues debemos de plantear las fases y momentos en las cuales se lleva a cabo. Fíjense cómo aquí pusimos presupuestos institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que debo considerar el marco de la ANEM, debo considerar el contexto de la escuela, del estudiante y del aula, y debo de tener un enfoque teórico que guía mi acción y que en este caso está establecido en el nuevo modelo educativo. Ajá. Entonces, esos 3 insumos van a propiciar que yo pueda plantear ciertas estrategias y, a propósito de esas estrategias, desarrollar instrumentos puntuales. Este sistema de evaluación pues me va a llevar a una evaluación mucho más robusta, más amplia y mucho más cercana al estudiante que si solo integro una estrategia y un instrumento. Sobre los instrumentos, ¿qué tendría que preguntarme? En general, podemos plantear muchas más preguntas para diseñarlo. Sin embargo, solo planteo aquí 3 preguntas clave. La primera de ellas sería, ¿qué se evalúa? ¿A quién evalúo? ¿Y en qué contexto? Si yo voy clarificando estas respuestas, es muy probable que pueda establecer una estrategia que sea útil para los estudiantes. Ajá. Y en línea con esto, bueno, pues tenemos diferentes técnicas e instrumentos. Fíjense que a veces encontramos en los libros que una posición muy determinista de, bueno, en la lista de cotejos solo es instrumento de la técnica de la observación, pues no es verdad.
¿no? Porque también la lista de cotejo nos puede servir para el análisis documental. Entonces, lo que hicimos nosotros es esta pequeña tabla donde cruzamos las técnicas con los instrumentos. Yo creo que lo que importa cuando elegimos un instrumento y una técnica es que sea coherente con cómo trabajamos, que sea coherente con cómo son nuestros estudiantes y lo que nos marca la nueva escuela mexicana. Entonces, esta tabla la dejamos para que ustedes la analicen en profundidad y que sea un insumo para cuando ustedes planteen la evaluación de los proyectos educativos. Vamos a mencionar brevísimamente, 4 instrumentos que son de utilidad para trabajar en el preescolar. La primera es la lista de cotejo, que es pues yo diría que es un instrumento infravalorado y que cuando tenemos sobre todo gran volumen de alumnos nos puede ser de gran utilidad. También tenemos la escala, las rúbricas y los portafolios. Por lo que se refiere a la lista de cotejo, voy a pasar directamente a la tabla del ejemplo, la tablita verde, donde podemos ver que en la lista de cotejo solo vamos a evaluar presencia o ausencia de elementos. Estos elementos deben estar agrupados en una categoría. Les pongo aquí un ejemplo. La categoría es nombra y señala las partes del cuerpo. Y después tiene los diferentes elementos del cuerpo que vamos a ver si los está reconociendo, si los nombra y señala. Entonces, es importante que cuando hacemos los instrumentos hagamos categorías, porque a veces pasa que sobreevaluamos un elemento y desestimamos otro, ¿no? Entonces, tratemos de tener un balance cuando hacemos nuestros instrumentos. Otro, y vamos a pasar a la lámina 24, es la escala de medición. La escala de medición nos va a servir para evaluar sobre todo actitudes. Recuerden que una escala pues me va a marcar de la frecuencia, me puedo tener una escala de opinión, puedo tener una escala de tiempo, puedo tener muchos tipos de escalas que van a poder revisar también en esta presentación, pero que al final nos va a permitir graduar los elementos. Como ven, en este ejemplo también están delimitados por categorías. Este es una escala de comportamiento en preescolar y jardín infantil. Les puse también la referencia para que tengan oportunidad de consultarla posteriormente. Y esta escala, ¿qué va a evaluar? Pues cómo se porta el niño o la niña en la escuela en esa etapa de la vida. Y para eso marca cinco niveles la escala, de nunca a siempre. Entonces, las escalas también son sumamente útiles. Ahí les recomiendo que utilicen escalas que ya están sistematizadas, validadas y estandarizadas y que nos dan certeza sobre los datos que estamos recabando. Como ven, está planteada en términos de aseveraciones y no de preguntas, ¿no? Eso también creo que es importante en el diseño de los instrumentos, al igual que pasa con la lista de cotejo. Por lo que se refiere a las rúbricas, que sería nuestra siguiente lámina, las rúbricas, pues, son matrices de valoración. Estas matrices de valoración nos van a permitir ver en qué nivel de desempeño se encuentra el estudiante respecto a ciertos criterios. En ese sentido, las rúbricas son el instrumento clave, diría, de la evaluación formativa, de la evaluación auténtica, porque es lo que más va a vincular un trabajo en su contexto y en referencia al mismo estudiante. Las rúbricas de valoración tienen diferentes elementos y propósitos muy específicos, ¿no? Número 1, tiene niveles progresivos de dominio. Ahorita vamos a ver con la diferencia con las escalas, porque a veces encontramos, si buscamos en internet o incluso en publicaciones reconocidas, que hay una confusión entre una escala y una rúbrica. Entonces, la rúbrica siempre va a tener niveles progresivos de dominio, va a tener diferentes criterios que vamos a evaluar y estándares de ejecución. Podemos ver en la siguiente lámina un ejemplo de los elementos que podemos integrar en la rúbrica. Debemos de tener siempre nuestra descripción, nuestros niveles de desempeño y los aspectos a evaluar. Y les puse un ejemplo de cómo podemos ver rúbricas, en este caso holística. Vean que tiene diferentes niveles, en este caso del 1 al 5, y tiene descriptores globales de la acción.
Creo que estas nos pueden servir mucho en preescolar para observar el trabajo del estudiante en el aula. Sin embargo, tenemos también rúbricas específicas o rúbricas analíticas como esta que estamos viendo, que va a tener niveles de desempeño y los descriptores por cada criterio. A lo mejor estas son las rúbricas más comunes a las que nos enfrentamos. Algo importante de la rúbrica es que debe tener descriptores, es decir, la descripción de cada nivel y criterio. De otro modo, no es una rúbrica, no nos ayudaría a identificar el nivel de desempeño del estudiante. Esta rúbrica, si vemos la siguiente lámina, tiene 7 criterios. No la puse toda porque es bastante grande, pero les compartimos la liga para que ustedes la puedan descargar. Esta rúbrica evalúa 7 aspectos y tiene 4 niveles de desempeño. Entonces es un instrumento bastante complejo y que puede ser muy certero y sobre todo que nos puede dar pie a tener esta conversación y diálogo con los estudiantes, ¿no? El tema de las rúbricas es sumamente amplio y probablemente podamos tener con posterioridad pues una formación específica sobre este punto. Por lo que se refiere al portafolios, el portafolios es una herramienta que también, y sobre todo en estas edades, nos va a permitir dar cuenta de qué ha aprendido el estudiante, cómo ha sido su desarrollo a lo largo del ciclo escolar. El portafolios, bueno, pues se ha utilizado en todos los niveles educativos, sobre todo en la educación profesional, por ejemplo, los diseñadores, también en el campo de la salud, en el campo de la medicina, pues tenemos portafolios, ¿no? de casos clínicos. Y en el caso de la educación también. El portafolios no es una herramienta nueva en el preescolar, se ha realizado continuamente. Y yo aquí retomo esta definición de Arbezú y Argumedo, que nos dicen que es una colección estructurada de evidencias. Fíjense que no es nada más juntar todos los trabajos del estudiante, sino que debemos de estructurarlos igualmente respecto a ciertos criterios, a cierto tipo de trabajo que hace el estudiante y que además debe dar pie a la reflexión. Cuando la profesora, el profesor en preescolar elige qué evidencias incluir, ahí está reflexionando sobre aquello que es importante y construyendo o contribuyendo a la configuración de su sistema de evaluación. ¿Qué puedo incluir en el portafolios? En el portafolios puedo tener, por ejemplo, un diario de trabajo, registros y anotaciones escritas, puedo tener entrevistas, anotaciones sistemáticas, un registro anecdótico, fotografías, evidencias y muestras. Aquí les pongo esto lo tomo de la tesis de la maestra Leticia Hernández Saavedra, quien en la tesis de posgrado abordó el tema del portafolio en el preescolar y nos propone un modelo que vemos en la siguiente lámina que se configura de esta manera. Primero debe tener un propósito. Luego debo tener las estrategias, los proyectos, pensar a quién voy a informar con este portafolio. En el caso del preescolar, no solo a los estudiantes, sino a padres y madres, tal vez a la comunidad educativa, a mis pares en la escuela. Debo tomar en cuenta los conocimientos previos y la construcción del portafolio, los diferentes elementos. Entonces, este modelo, pues yo creo que, bueno, ya lo adaptamos un poco a lo que nos plantea la NEM y lo que nos implica para nosotros en el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, pues es sumamente útil si queremos recuperar esta estrategia evaluadora. Por último, el tema de la retroalimentación. Como decíamos, la evaluación es un diálogo. Queremos que los profesores, las profesoras enriquezcan sus prácticas evaluadoras comunicándose con eficiencia, con eficacia, con cercanía, considerando los vínculos que se establecen en la educación preescolar con sus estudiantes. La evaluación debe poseer una retroalimentación que motive a seguir aprendiendo, que ayude al estudiante a reflexionar sobre lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y que le permita en esta edad seguir construyendo su identidad, su relación con los demás y el desarrollo en los 4 campos que nos marca la nueva escuela mexicana, ¿vale? Pues eso sería todo. No sé si haya alguna pregunta, vamos a abrir un espacio y les agradezco mucho su atención. Excelente, excelente la conferencia de la doctora Veleros, como pudimos ver, darnos cuenta.
hay conceptos que tenemos que analizar. Estamos hablando de la evaluación formativa, importantísimo en esta nueva escuela mexicana. Bueno, pues es el momento de presentarles a nuestras tres invitadas. Recordemos que estamos en Voces Educativas. Es un gran proyecto a nivel nacional. Y bueno, es el momento de presentar a la maestra Idulvina Salguero Zapata, maestra de telesecundaria en la congregación Lomas del Real del municipio de Altamira, Tamaulipas. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Tamaulipeca. Y también es el momento de presentar a la maestra Citlali Leal Castillo. Ella es jefa de enseñanza de las disciplinas de Geografía e Historia en la zona escolar número 11 de secundarias generales, acá en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Bienvenida, maestra Citlali. Muchas gracias, doctora Clotilde. Un cordial saludo a todos los presentes. Muchas gracias por permitirme participar en este espacio y por la invitación. Excelente. Maestra Betty. Bueno, al parecer la maestra Betty tuvo algún problema técnico. Maestra Eva, si es tan amable de presentarse. Hola, muy buenas noches. Mucho gusto de estar aquí con ustedes y agradeciendo la oportunidad que me dan de aprender y aportar mucho más a lo que ya estoy recogiendo dentro de la escuela, dentro de las prácticas y dentro de pues lo poquito o mucho que investigamos todos los días para ser un poquito mejores el día que ya nos toque estar frente a un grupo. Muy bien, me parece muy bien, maestra Eva. Pues vamos a dar inicio, mis estimados radioescuchas o que están del otro lado. Esta pregunta va dirigida a la maestra Citlali. Maestra Citlali, ¿qué implica para usted desde su función de jefa de enseñanza ofrecer asesoría y acompañamiento con respecto a la evaluación formativa? Gracias por este espacio, doctora Clotilde. Bueno, saludo nuevamente a todos los que nos acompañan a través del canal de Las Letras a la Acción. Agradezco ampliamente la oportunidad de participar en este gran proyecto y espacio de diálogo, Voces Educativas en el acompañamiento del Plan y Programas de Estudio 2022. Gracias, maestra Isalia Murcia, maestra Beatriz Estrada, organizadora y representante del Estado de Veracruz. Gracias, doctora Clotilde, nuevamente. Mi nombre es Citlali Leal Castillo. Me desempeño como jefa de enseñanza de las disciplinas de Historia y Geografía en la zona escolar número 11 de secundarias generales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Para responder a la pregunta, bueno, desde mi función como jefa de enseñanza, asesorar y acompañar a los docentes con respecto a la evaluación formativa implica, en primera instancia, el tener conocimiento del contexto que rodea a cada una de las escuelas que conforman la zona escolar, así como mantener comunicación y acercamiento constante con los docentes, en este caso de la Academia de Historia y Geografía, ya que es a partir del conocimiento de las necesidades y características de cada plantel y de sus estudiantes que como jefes de enseñanza podemos realizar sugerencias en materia pedagógica, de las cuales parten también las estrategias de evaluación. Si bien la evaluación se maneja en distintos momentos de un periodo, no podemos negar que es un ejercicio constante. Ahí radica la importancia de la evaluación formativa. No podemos colocarla solo en un momento específico de la práctica educativa. Esta es la premisa de la evaluación formativa, ya que la eficiencia de nuestra labor como jefes de enseñanza, docentes o directivos
va ligada a un ejercicio de reflexión frecuente en el cual todos evaluamos para aprender, tanto para favorecer el aprendizaje de los estudiantes como para guiar y ajustar nuestra práctica. Como jefa de enseñanza, hablar de evaluación formativa implica invitar a los docentes a seleccionar estrategias de enseñanza y de aprendizaje, considerando en primer lugar qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan, qué buscamos en ellos, qué habilidades pretendemos que ellos desarrollen. Debemos preguntarnos también, ¿para qué enseñamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo detectamos realmente que nuestros alumnos estén alcanzando cada proceso de desarrollo de aprendizaje, en este caso que nos marca el nuevo plan y programa de estudios 2022? No me refiero específicamente desde una técnica o desde un instrumento, sino desde cada una de las actividades que les asignamos. Ahí empieza la evaluación formativa, no es al término de una actividad, no es al término de un proyecto, todo es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al momento en que les asignamos una actividad y la manera en que nosotros definimos cómo los vamos a acompañar, cómo los vamos a retroalimentar, cómo vamos a tomar o partir del error para hacerlo nuestro principal aliado y partir de él para llevar al alumno a donde nosotros queremos que éste llegue. ¿Debemos evaluar para aprender? Sí, y para lograrlo debemos primero impulsar a que nuestros alumnos comprendan el por qué aprenden o estudian cada una de las disciplinas del currículo. El alumno o los estudiantes deben comprender por qué estudian historia, por qué estudian cada contenido de las matemáticas, por qué se les enseña tal o cual cosa en ciencias, en geografía, en cada una de las disciplinas. Ellos deben distinguir por qué la materia, la asignatura que estoy cursando está presente, cómo me va a beneficiar en mi vida diaria. Asimismo, cada vez que los docentes inician un tema, abordan un contenido o pretenden alcanzar un proceso de desarrollo de aprendizaje, se le debe destacar la importancia al alumno que ese contenido tiene para su vida diaria. Cómo esto va a impactar o le va a ser útil en cada uno de sus días. Es importante también que los alumnos perciban que se está evaluando lo que aprende, no se le está evaluando para alcanzar una acreditación o una calificación o un número. Eso desmotiva mucho a los estudiantes y van a terminar realizando las actividades por cumplir y por alcanzar un puntaje. Sin embargo, se está perdiendo el objetivo, ahí se pierde la evaluación formativa. Debemos hacerlos conscientes de que lo que evaluamos es su aprendizaje. Recordemos que un número no define en realidad lo que es capaz de hacer un individuo. Eso nosotros, como docentes, lo vamos a identificar mediante prácticas, mediante actividades que lo llevan a aplicarlo, que aprende en contextos reales, mediante nuestra observación de cómo el alumno se desempeña cotidianamente, entre otras estrategias. Cuando logramos evaluar formativamente, tenemos como consecuencia a alumnos críticos, alumnos conscientes, alumnos reflexivos, capaces de poner en práctica lo que ellos aprenden. Ese es nuestro propósito. Y nosotros como docentes seremos capaces de ajustar nuestra planeación de acuerdo con las necesidades, tanto cognitivas, emocionales o sociales, entre otras, de nuestros alumnos. La evaluación formativa está presente desde el inicio de nuestra labor, en el diseño y selección de cada actividad, en la forma en que organizamos al grupo, en cómo definimos si van a trabajar por trabajo colaborativo, entre pares, en equipo, cómo impulsamos la coevaluación, cómo hacemos que sea una parte de la evaluación significativa, cómo invitamos al alumno a evaluar su propio aprendizaje.
logrando así despertar ese deseo legítimo de aprender que queremos en nuestros jóvenes. La nueva escuela mexicana propone 4 metodologías de proyectos. Estas 4 metodologías favorecen la evaluación formativa, ya que permiten que los estudiantes desarrollen distintas habilidades y que ellos sean capaces de recordar y reproducir lo aprendido. Cuando digo reproducir, son capaces de explicarlo a terceros, son capaces de utilizarlo, de aplicarlo, de comprender y construir significados, de valorar distintas alternativas, de diseñar o crear algo nuevo, logrando así la metacognición. Como jefa de enseñanza, hablar de evaluación formativa implica también asesorar a los docentes para que lleven a cabo situaciones auténticas de aprendizaje, no nada más situaciones escolares, situaciones auténticas en donde ellos vean contextos reales, tengan distintas oportunidades y fuentes para buscar información, sean capaces de resolver problemáticas, pongan en práctica la paráfrasis y fortalezcan la expresión escrita, tengan tantas oportunidades de corregir sus trabajos o sus productos como sean necesarias para que ellos mejoren, hasta que puedan cumplir con los criterios que como docentes establecimos. Que se favorezca también la memorización, sí, memorización, pero a partir de la comprensión, no de la repetición. Que los alumnos sean capaces también de exhibir públicamente lo que aprendieron o lo que ellos crearon, y todo lo anterior mientras los docentes controlan tiempos, retroalimentan constantemente y brindan las oportunidades necesarias a los alumnos para mejorar. Asimismo, la evaluación formativa conlleva actividades desafiantes, realistas, claras, que fomenten la creatividad, la solución de problemas y la toma de decisiones. Para concluir mi participación y a manera de ejemplo, me gustaría mencionar cómo la evaluación formativa puede ponerse en marcha en la disciplina de historia, que es la que corresponde a mi academia. Y bueno, vamos a evaluar formativamente la historia en la medida en que logramos que el alumno comprenda el tiempo y el espacio histórico, maneje la información, sea capaz de contrastar distintas fuentes, sea capaz de discutir y debatir sobre hechos históricos, pero argumentando críticamente y sólidamente su postura ante los hechos del pasado. Hasta aquí mi participación. Agradezco nuevamente este espacio y reconozco ampliamente a quienes se encuentran detrás de este gran proyecto. Muchas gracias y buenas tardes. Quedo abierta a participaciones. Muchísimas gracias, maestra Citlali. Gracias. Realmente me consta el trabajo que usted realiza en la zona escolar número 11 de secundarias generales acá en Reynosa, Tamaulipas. Y fíjense todos los que nos están escuchando, qué importante lo que mencionó la maestra Citlali al decir que es muy, muy importante que nosotros conozcamos el contexto en el que se desarrollan los alumnos para poder tener una evaluación formativa que realmente nos lleve a que los alumnos vayan en ese proceso reconociéndose, reflexionando acerca de lo que van aprendiendo. Muchísimas gracias por la participación y bueno, pues es el momento de presentar a otra de nuestras queridas invitadas, otra panelista, es la maestra Idulvina Salguero Zapata. ¿Verdad? Ella, le vamos a hacer la siguiente pregunta, maestra. ¿Cómo ofrece la retroalimentación en su clase para cumplir con los lineamientos de la nueva escuela mexicana? Buenas tardes, doctora Clotilde, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir y ser escuchada. Saludos a todos los presentes. Pues me presento nuevamente, ya usted lo hizo. Soy la maestra Idulvina, trabajo en Altamira, Tamaulipas, en la congregación Lomas del Real.
en la telesecundaria Venustiano Carranza, perteneciente a la zona 21. Bueno, para empezar a responder a su pregunta, para ofrecer la retroalimentación, genero acciones que permitan que mis alumnos hagan conciencia de lo que hacen y además que reflexionen para construir una idea verdadera de lo que es falso. Pero, ¿cómo hago o qué acciones realizo? Empiezo a generar un clima de confianza. Resalto los aspectos positivos. Trato de ser específica con lo que se pretende obtener. Una escucha activa, es decir, entender lo que me dicen de manera enfocada y empática. Los alumnos quieren ser escuchados, pero a veces tienen miedo a equivocarse y que nosotros los docentes remarquemos sus equivocaciones. Y les muestro alternativas para que ellos vayan mejorando. Utilizo hechos, no juicios. Y pues a lo mejor dicen, los que nos están escuchando, bueno, pues se escucha muy bien, maestra, pero pues en realidad es complicado, no se logra en el aula. Yo no digo que sea fácil, pero lo tenemos que intentar. Y llevar a los alumnos a la reflexión dentro del proceso de aprendizaje, que va más allá de decirle al alumno, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Yo trato de valorar el esfuerzo que están haciendo mis alumnos por ir aprendiendo. Les pregunto, tomo en cuenta sus opiniones y esto me sirve para identificar los momentos donde deben mejorar. ¿Y ustedes cómo identifican estos momentos donde el alumno tiene que mejorar? Me gustaría que me escriban y compartan sus experiencias. Cuando el alumno se equivoca, ¿qué hacen? ¿Le señalan el error al alumno? ¿Le dicen aquí te equivocaste? ¿Aquí está tu error? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que señalarles el error? ¿O aprovechar la oportunidad que ofrece el que se hayan equivocado para ayudarles a pensar, para que ellos identifiquen cuáles son las razones de la equivocación, para que ellos consideren el error como una oportunidad para aprender y enfrentar las dificultades? Para mí, como docente, ha sido un poco complicado irme adaptando a esta nueva escuela mexicana. Y pienso que para mis compañeros igual. Sin embargo, nos hemos ido apoyando. Cuando vi los contenidos, la dosificación, vi los contenidos integrados y observé que por contenido integrado venían 3 intenciones didácticas, dije, Dios mío, ¿cómo empiezo? Pero es importante el acompañamiento que nos dan nuestras autoridades. Aquí en la zona, la supervisora, la doctora Guillermina Zapata Álvarez y los ATPs y directivos, pues nos apoyan bastante. Precisamente hoy tuvimos una capacitación en la mañana donde volvimos a retomar todo, desde el programa analítico hasta el plano didáctico. Y pude observar que aún seguimos teniendo muchas dudas y nos falta mucho. Sin embargo, seguimos trabajando. Pues ustedes, no sé, en los estados, ¿cómo han ido adaptando este nuevo modelo educativo? Platiquen, ¿qué problemáticas han enfrentado? Cuando al inicio del ciclo empezamos a diseñar nuestro programa analítico, realizamos el diagnóstico escolar, hicimos en colectivo una lista de problemas sobre las condiciones educativas de nuestra telesecundaria. Me imagino pues que en todas las escuelas lo hicieron. Les quiero platicar un poco de mi contexto, de la comunidad donde trabajo, para responder a la pregunta y cómo voy siguiendo los lineamientos de la nueva escuela mexicana para dar la retroalimentación a la clase. Lomas del Real, ubicado en Altamira, que es ahí donde yo trabajo, es una comunidad salinera. El proceso de extracción de la sal es una actividad ancestral que ha perdurado desde hace 3,000 años. Y ha pasado de generación en generación. La mayoría de las familias depende económicamente de esta actividad, pero se observa que a los jóvenes ya no les interesa conservarla,
no le dan la importancia debida. Nuestra nueva escuela mexicana es una propuesta llena de proyectos en los cuales vamos a ir contribuyendo a mejorar nuestra comunidad, nuestra escuela, nuestra aula. Entonces, para diseñar este proyecto, pues lo que pretendemos es despertar ese interés en los jóvenes sobre la importancia de la extracción de la sal que se encuentra en su comunidad, sus procesos, usos, el impacto económico y ambiental, con la finalidad de generar un sentido de pertenencia que les permita apropiarse de esta tradición y que la puedan seguir transmitiendo de generación en generación. Pero para esto el alumno debe tener claro hacia dónde vamos, cuál es el proyecto, qué vamos a investigar, quiénes son los responsables, qué necesitamos hacer, cuándo lo vamos a hacer y qué vamos a necesitar. Cualquier aportación que me quieran hacer es bienvenida. Me gustaría que nos escriban y compartan sus experiencias. En los diferentes momentos de cada fase o etapa del proyecto, el alumno tiene que reflexionar sobre lo que está aprendiendo, qué dificultades está teniendo y qué tiene que hacer para mejorar. Es aquí donde entra la retroalimentación, que se tiene que dar en todo momento, ya que es necesaria tanto para los alumnos como para nosotros. Yo, por ejemplo, a partir de las preguntas obtengo evidencia del proceso de aprendizaje de mis alumnos. Es importante que reflexionen los estudiantes, pero no solo de manera individual, sino también colectiva. La evaluación formativa se da en todo momento, o sea, no solo al final. Si queremos alcanzar lo que se espera de los aprendizajes, pues tenemos que llevarla a cabo en todas las etapas. Retroalimentar es la función principal de la evaluación formativa. Y a medida que vamos avanzando en las etapas del proyecto, pues, tenemos que seguir retroalimentando a través del diálogo con nuestros alumnos, por medio de las actividades a desencadenar, ese proceso de autorreflexión que a veces es un poquito complicado, haciéndolos participar, observándolos, ayudándoles a trazar acciones para mejorar, promover mucho la autoevaluación y la coevaluación. Todo esto ayuda a retroalimentarme y a retroalimentarlos y a darme cuenta de cómo se está logrando este proceso de aprendizaje, qué dificultades van enfrentando y replantear mi práctica docente. Sigo aprendiendo y sigo adaptándome. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Qué aspectos van considerando en cada una de las etapas para llevar a cabo la evaluación formativa en sus aulas? Pues le agradezco mucho, maestra Clotilde, que me haya invitado. Agradezco mucho este espacio para expresarnos. Muchas gracias y pues ahí espero leer sus comentarios. Muchísimas gracias, maestra Idulvina. Realmente nos hace reflexionar todo lo que usted nos comenta de cómo lleva a cabo en sus grupos la evaluación formativa. Y sobre todo eso que usted dice, es bien importante tener un ambiente propicio para que el alumno se sienta con esa confianza de preguntarnos. Y bueno, conforme vamos avanzando en esos contenidos de la nueva escuela mexicana, es bien importante saber quién se está quedando atrás. De ahí la importancia de la evaluación formativa, porque al final, pues cada niño tiene necesidades diferentes y situaciones diferentes que muchas veces viven desde su casa. Entonces es bien importante ser observadores, escuchar de manera activa, dejarlos hablar, dialogar con ellos, preguntarles qué sientes, cómo estás, en qué te puedo ayudar. Y bueno, con esto se pretende, ¿verdad?, ir avanzando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los alumnos. Pues muchísimas gracias, maestra Idulvina, y vamos a pasar ahora con la maestra Betty, que nos hará la pregunta para la maestra Eva.
Adelante, maestra Betty. Sí, Gracias, gracias. maestra. Gracias. Pues todas las experiencias que estamos aquí intercambiando, ¿verdad? Nos hacen reflexionar sobre la importancia de la evaluación formativa. Y pues para también escuchar esa voz de los alumnos, que también son ellos, pues en esta formación para la docencia, ellos también tienen voz y va a mostrarnos su experiencia. La alumna del 4º semestre, nuestra invitada panelista Eva María Torres Zamorano, perdón, ella es del 4º año de la licenciatura en educación preescolar de la Escuela Normal Juan Enríquez de Tlacotalpan. Para ella la pregunta que le vamos a invitar a que nos comparta desde su experiencia como estudiante normalista, platícanos el uso que le das a los instrumentos de evaluación para recuperar los aprendizajes de los alumnos. Maestra Eva, tienes la palabra. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches y un gusto que me hayan invitado para aprender y para abonar al conocimiento que ya estamos obteniendo en la escuela, ¿no? Pues desde mi experiencia como estudiante normalista, hablando ya acerca de lo que me ha tocado observar, presenciar y vivir dentro de esta formación y de las jornadas de prácticas, puedo decir que, pues, para empezar, para nosotros como normalistas es un reto, porque siempre va a existir una expectativa, ya que nos estamos formando precisamente y en especial para atender a un determinado nivel de educación. Entonces, sí es algo bastante reconfortante cuando se te reconoce, pero también para nosotros es algo duro, ¿no? La realidad es que las expectativas son tantas que para nosotros es algo realmente retador, ¿no? Y es algo que también nos permite mejorar día con día. A partir de la práctica y a partir de lo que he vivido dentro de la escuela, primeramente debo decir que yo al principio concebía el evaluar cómo aplicar o llenar un simple instrumento, cuando pues la realidad es que ya una vez que tú llegas y observas y vives, presencias y aprendes, te das cuenta que no tiene nada que ver con llenar una hoja o con llenar una tabla o un instrumento de evaluación, lo que es la evaluación y más la formativa, ¿no? Entonces, conforme a lo que hemos aprendido, lo que hemos analizado, lo que los maestros nos han enseñado, lo que hemos abordado dentro de la escuela, pues nos damos cuenta, en este caso yo me doy cuenta, que la evaluación no es nada más llenar un instrumento, la evaluación va más allá de. Entonces, yo no puedo nada más asignar un número, o en este caso como es preescolar, que las evaluaciones son cualitativas, no puedo decir que nada más voy a determinar si un estudiante logró o no logró adquirir un aprendizaje o logró desarrollar sus procesos de aprendizaje, sino que es encaminarse por un sendero donde lo que realmente es la evaluación implica algo más, ¿no? Porque evaluar es desde construir el instrumento para utilizarlo y también es ir paso a pasito durante la jornada, durante la aplicación de la planeación, observar, recopilar y aprender nosotros mismos de nuestros alumnos, pues para poder hacer esta evaluación, ¿no? Utilizar los instrumentos de evaluación, pues yo los utilizo como cualquier otro docente, ¿no? Pero lo que quizá marca la diferencia aquí es que nosotros como normalistas nos apoyamos de otros instrumentos para poder complementar esta evaluación que se va a hacer con los alumnos, ¿no? Dentro de la nueva escuela mexicana, y agradezco que nos haya tocado el reto de poder aprender y poder conocer dos planes de estudio totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque te permite llevar esa evolución, ¿no? Ya conociste una cosa y ahorita estás conociendo otra, y nunca dejan de existir las comparaciones, pero más que una comparación es una transformación de lo que ya venías haciendo para adaptarlo a lo que acaba de llegar y a lo que se va a quedar por más tiempo. En este caso, ya observándolo desde la nueva escuela mexicana,
y que lo duro ahorita, lo fuerte es el trabajo por proyectos, pues evaluar es un punto de partida. Yo lo concibo como un punto de partida para planear las próximas actividades que yo voy a realizar con mis alumnos. En ese aspecto yo me centro para el recabar la información con la que voy a llenar mis instrumentos. Entonces, yo observo y yo trato de apoyarme siempre de, por ejemplo, mi diario de prácticas. El diario de prácticas para nosotros es algo muy esencial y es un instrumento que nosotros valoramos mucho porque nos permite recordar. Al momento de que nosotros estamos realizando las evaluaciones, o en este caso que yo estoy realizando mis evaluaciones, siempre procuro acudir a mi diario de prácticas porque ahí es donde yo puedo observar, yo puedo recordar, yo puedo rescatar todo esto que viví durante la jornada y me ayuda ¿a qué? A que si yo estoy observando, analizando lo que logró uno de mis alumnos, pues ya dentro del diario yo puedo rescatar la forma en que el niño lo hizo. Probablemente yo puedo ver que Juanito contó hasta 10, pero no tengo, no recuerdo cómo lo hizo, entonces acudo a mi diario para complementar este llenado de los instrumentos y ya me doy cuenta que Juanito sí contó hasta el 10, pero Juanito se brincó del 5 al 7, por lo que me dice que pues Juanito sí concibe, sí tiene esa parte, está desarrollando su proceso de conteo, pero pues también tiene un orden estable, ¿no? ¿O acaso Juanito contó hasta el 5, pero entre el 5 y el 1 metió el 7 y el 8, pues de ahí vemos que hay una irrelevancia del orden y el diario de prácticas nos ayuda a observar de una mejor perspectiva, una perspectiva más amplia para llenar nuestros instrumentos de evaluación. A mí me gusta mucho también apoyar mis evaluaciones con los productos de los alumnos. En mi caso, yo siempre procuro que al final de un proyecto los niños puedan quedarse con algo, con algún material que para ellos resultó significativo durante el proceso de la elaboración. En algunas ocasiones han sido libros. A mí me gusta mucho que los niños cuando terminamos de las jornadas de prácticas de estos proyectos, los niños puedan acudir a qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, todo lo que conllevó a la producción de ese material. Entonces, un libro que creen entre todos también nos puede apoyar para que el niño haga un recuento de los aprendizajes, que el niño haga esa metacognición que a nosotros como adultos, pues luego nos cuesta realmente trabajo analizar la manera en que tú estás aprendiendo como niño. Es yo siento que algo muy provechoso el hecho de que se apoyen de sus propias producciones para poder comprender de qué manera realizaron ellos o de qué manera alcanzaron ellos ese aprendizaje, ¿no? De qué manera lo pudieron concebir. Entonces, yo siento que desde el punto de vista de yo como estudiante, la verdad sí es un reto muy grande realizar una evaluación que sea 100% formativa. Los instrumentos sí necesitan, yo siento que un apoyo externo, no nada más te vas a basar en el instrumento que tú construiste, sino que necesitas apoyarlo de otros aspectos para que sea un conteo más fuerte de lo que el niño aprendió, ¿no? De lo que el niño logró concebir como aprendizaje. Y también esta parte de la nueva escuela mexicana, donde nos enfocamos mucho en el contexto, yo siento que ha sido de mucha utilidad para enfocarnos a crear situaciones donde el niño pueda tener un aprendizaje enfocado a la realidad, ¿no? Enfocado a lo que él vive dentro de su comunidad, que sea un aprendizaje más significativo. Y pues la evaluación que realizamos a final de cuentas es un nuevo punto de partida, porque debemos verlo como algo que es parte de un ciclo, de algo que no está aislado, sino que es parte de la misma planeación, se comentaba anteriormente, es parte de la misma planeación y como tal debe ser visto, debemos ponerle énfasis, debemos ponerle la atención que merece
y debemos verlo como eso, como algo que es parte de un ciclo y que nunca se acaba, porque cada día estamos aprendiendo cosas nuevas y nuestros alumnos también. Cada día nuestros alumnos aprenden cosas nuevas y las planeaciones que nosotros vamos a elaborar a partir de lo que recogimos en nuestros instrumentos de evaluación van a volver a ser evaluadas las actividades y vamos a volver a partir de esa evaluación que nosotros vamos a generar. Entonces, yo siento que el llenado de instrumentos como tal, pues se puede decir que lo venimos haciendo igual que otros docentes, pero lo importante aquí es apoyarnos en otros aspectos, apoyarnos en otros materiales, en otros instrumentos donde tú puedas sentar una base fuerte, fuerte de eso que tú estás observando de tus alumnos y pues qué mejor que hacerlo ya también con, con lo que nosotros ahí tenemos a la mano, ¿no? Y dejar a los niños la oportunidad de retroalimentar lo que aprendieron, pues sí puede ser posible desde algo que para ellos fue significativo y que lo pueden ubicar en el aula cuando ellos lo requieran. Yo siento que como normalista y dentro de mi experiencia, es así como yo realizo el llenado y en lo que yo me apoyo y pues qué mejor que aprender, ¿no? Aprender también de eso, aprender algo nuevo cada día. Y pues la nueva escuela mexicana para mí fue una puerta de donde los maestros, la tutora de prácticas, los alumnos, los padres de familia, la comunidad donde yo estoy trabajando las prácticas, me han dado una serie de llaves con las que yo estoy tratando de abrir todos los cerrojos que tiene esa puerta. Muchas gracias, maestra Eva. Pues su experiencia, ¿verdad? Que nos comparte pues en sus prácticas usted ha puesto en juego el decidir primeramente al planear y considerar los instrumentos de evaluación. Bien lo decía, van de la mano planeación con evaluación. El que todos decidamos lo que vamos a proponer y precisamente nos lo decían en la conferencia, dentro de la vida cotidiana del alumno, el contexto como centro ahora en la NEM, y no porque antes no hubiera sido también centro, pero se le quiere dar ahora pues, que es lo más importante. Y vemos cómo precisamente ese contexto nos va a brindar experiencias y por medio de ellos vamos a ir valorando. También usted acertaba el diario de la práctica, pues ahora yo trabajo en preescolar y sabemos que es el diario de la educadora. Ese es el instrumento primordial para nosotras ya en el aula, cuando ya estamos trabajando. Aparte de los demás instrumentos, hablaba usted de la observación también, muy acertadamente. Las rúbricas, las listas de cotejo, lo que nos manejaban en la conferencia, que todos como docentes vemos la necesidad de tener esos instrumentos y darle la finalidad por medio de todos esos registros que hacemos y luego llevar a los alumnos, una de las compañeras decía, al diálogo, a la reflexión, a lo que nos va a permitir comprender cómo está aprendiendo el alumno y cómo vamos a apoyarle, que el alumno haga esa metacognición precisamente cómo va logrando su aprendizaje, qué le hizo falta, en qué falló, pero todo eso es a través de ese acompañamiento y de ese diálogo que le debemos de brindar. Creo que todos estamos en la sintonía de que precisamente la evaluación formativa nos lleva de la mano porque lo que queremos es favorecer los rasgos del perfil de egreso y pues dentro de la NEM es precisamente eso, darle el punto principal a todo lo que hacemos y pues que en este acompañamiento para poder darle concreción al programa de estudios es precisamente este diálogo en estos espacios. Muchas gracias y a las compañeras que antes participaron también con sus experiencias, ¿verdad? Desde otra función,
Pues es para eso estos espacios, para escucharnos. En el chat también hay muchas preguntas y en Facebook, porque está siendo transmitido igual, estamos con ese deseo de poder atender a todas esas situaciones. Le cedo la palabra a la maestra Isalia. Bueno, pues les agradecemos. Adelante, maestra Isalia. Muchísimas gracias. Qué interesante es poder escucharles, poder leerles, tanto en la sala de Zoom como en Facebook. Hay muchísimas aportaciones y eso es lo principal. Voces Educativas tiene esta finalidad, el hablar de las realidades, el decir qué es lo que te pasa, cuáles son tus buenos elementos, tus estrategias, lo que sí te funciona, pero también estas transformaciones, esto que has dejado atrás con lo que continúas y con lo que necesitas. ¿Qué pasa contigo en este sentido? Hablar de evaluación formativa como tal, pudiéramos decir que es nuevo porque lo encontramos en este plan y programas de estudio, pero ahí leía en sus comentarios que la evaluación como tal es un gran reto que se viene manejando desde años pasados. Y es una realidad y así tenemos que hacerlo, reconocer que tenemos estas necesidades de fortalecernos, que si hablamos de instrumentos, bueno, tendríamos que identificar dónde está ese punto donde estamos y que tenemos que avanzar, si es desde el conocimiento de instrumentos o a la misma aplicación. En este sentido, podrán observar que la conferencia, si bien está dirigida a los formadores de innovadores, e innovadoras del nivel de preescolar, es un tema general hacia todas. Hablar de evaluación es un tema para todas las fases y bueno, recuerden que esto es totalmente gratuito, es un acercamiento total. Tenemos que hacer cosas diferentes y justamente hoy lo estamos logrando. Hoy estamos rompiendo las cascadas, hoy estamos rompiendo que únicamente seas tú el que tengas la información y que se pueda compartir. Esto es algo que se dio a ellos y nosotros te los compartimos, pero necesitamos escuchar tu voz. Por eso es importante que me ayuden a redactar las siguientes preguntas que estaremos colocando en el chat y que la maestra Elizabeth nos va a hacer favor de compartirles a ustedes. Recuerden que tendremos un enlace para registrar su asistencia como un momento histórico de nuestro gran proyecto en el que estás confiando, en el que sé que continuarás con nosotros, porque no solamente es escuchar, necesitamos interactuar. ¿Y qué creen? Lo que ustedes bien dijeron, llevarlo a la práctica, tener un acompañamiento. Y claro que lo tendremos, más adelantito les damos los detalles. Adelante, maestra Elizabeth. Bueno, pues les agradecemos mucho. Gracias, maestra Isalia. Le agradecemos mucho a la maestra Clotilde, a la maestra Betty y a nuestros panelistas, porque sin duda el día de hoy pues hemos generado una red de reflexiones, ¿no? Y lo que estaríamos hablando en el tenor de estas nuevas propuestas pedagógicas, una tarde de reflexión y de compartencia pedagógica, ¿no? Entonces, estos planteamientos que ustedes han hecho sin duda nos hablan de lo que pasa en la práctica cotidiana, ¿no? Tendríamos también que ir reflexionando sobre qué pasa desde el término filosófico de la evaluación educativa, ¿no? Cuando hablaban de aprender, ¿aprender qué? ¿Qué es lo importante de aprender? Cuando decían acompañar, ¿acompañar quién a quién? ¿Quién se acompaña a quién? ¿No? Para que vayamos también trascendiendo a los roles que dentro de la escuela tradicional se habían venido marcando, como plantearon algunas de nuestras panelistas. Ahora, los instrumentos que sean útiles para quién y para qué, ¿no? Por ahí decía la maestra Idurbina, bueno, díganme, platíquenme ustedes también, porque al final estas preguntas nos las hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. Desde que empezamos a estudiar en la normal, ¿qué de lo que estudiamos en la normal fue útil para nosotros? ¿Qué cosas fuimos aprendiendo solos en el camino? ¿O qué otras cosas fue necesario ir acompañado de otros para poder entender el sentido de la evaluación? ¿No? Tendríamos que ir reflexionando también sobre lo que ustedes mismos preguntaron,
y cómo evalúo entonces con nuestros chiquitos que tienen alguna necesidad específica de apoyo, alguna discapacidad, qué tanto el colectivo está preparado para enfrentar esas realidades y qué tanto también las estructuras administrativas permiten que se den esas transformaciones al interior del aula, ¿no? Entonces, todas estas y otras preguntas son las que vamos a ir atendiendo. Tenemos ya un registro de todos los comentarios y preguntas que ustedes hicieron, porque, pues para ser congruentes con el planteamiento de la pedagogía crítica, no somos nosotros los que las vamos a responder, ¿no? Las tenemos que responder juntos, en colectivo, y para eso les hacemos la invitación a que se integren con nosotros el día jueves, en donde vamos a tener un espacio de acompañamiento dialógico en donde justamente vamos a retomar todas estas preguntas, todos estos comentarios, para que ya juntos podamos ir encontrando algunas respuestas y seguramente generando nuevas preguntas, que también de eso se trata este ejercicio, ¿no? De que no nos quedemos solamente con respuestas, y voy a poner entre comillas, certeras, sino que también busquemos siempre ir reflexionando sobre cuestiones cada vez más profundas, ¿no? Para quienes están interesados en la emisión de sus constancias, les recordamos que dentro de los comentarios se encuentra el formulario a través del cual pueden registrar su asistencia y pueden unirse también al grupo de WhatsApp para que sean parte de esta comunidad de aprendizaje. Por ahí en sus preguntas nos dijeron también, hay redes también en Reynosa. Les quiero decir que bueno, estamos logrando nuestro objetivo y tenemos participantes de Zacatecas, del Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Cancún, Oaxaca, Colombia. Así es que poco a poco ir integrándonos como parte de esta comunidad de aprendizaje, como esta comunidad educativa, pues nos ayudará a que podamos ir reflexionando sobre sí las realidades mexicanas, sí las realidades estatales, locales, pero seguramente también encontraremos coincidencias con realidades internacionales de lo que es Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces, les agradecemos mucho. Vamos a invitarlos a que se unan este jueves a las 7 de la tarde, tiempo del Centro de México, para que juntos podamos profundizar, discutir y reflexionar sobre estas preguntas que ustedes nos han planteado. Les recordamos que este proyecto es gratuito y agradecemos también su participación y les invitamos a compartir el programa de este ciclo de conferencias para que podamos seguir creciendo en esta red de aprendizaje y de formación. Les recordamos que el día 12 de febrero, lunes, vamos a tener una conferencia más en donde seguramente también atenderán algunas de sus preguntas, porque va a proyectar la conferencia Diseño Universal para el Aprendizaje DUA y su concreción en los materiales educativos. Esta conferencia estará dictada por Adriana Leiva Ramírez y Yasmín Tello de Jesús, de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Así es que no dejen de asistir, manténganse con nosotros y voy a darle la palabra también a uno de los grandes líderes que nos acompañan el día de hoy de la comunidad de aprendizaje multigrado y la comunidad de Ingeniería y Administración Educativa Multigrado, Antonio Mora Palacios, que nos acompaña en esta tarde y a quien le cedo la palabra para que nos dirija algún mensaje. Muchas gracias a todos y esperamos que sigamos creciendo juntos. Pues buenas noches, gracias maestra, saludos a todos, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y creo que la iniciativa que se ha tomado con este proceso me parece genial. Una disculpa por el ruido, son los transportes. Me parece genial esta estructura que se ha comenzado, que sea darle voz, ¿no? A esta parte de lo que los docentes estamos viviendo, estamos necesitando en cuanto a orientación, en cuanto a acompañamiento. Sobre todo, un aspecto importante en este sentido, desde la perspectiva que nosotros tenemos, es del multigrado, pues, ¿no? Me parece que es una de las líneas, uno de los apartados en donde tenemos mucho que compartir, mucho que crecer, mucho que diseñar, mucho que desarrollar, y creo que estos espacios nos van a permitir poder compartir con los maestros, con las maestras, pues desde el proceso del programa analítico, desde el diseño de sus intervenciones en el aula, y esta parte de la evaluación formativa que
resulta muy importante, muy pertinente cuando arrancamos desde una buena evaluación diagnóstica. Muchas gracias, maestro. Y les agradecemos a todos nuevamente. Les seguimos invitando a que puedan plantear sus preguntas, más dudas. Entre más dudas tenemos, pues más posibilidades de aprendizaje también podemos ir construyendo juntos, ¿no? Entonces, les agradecemos a todos su participación y adelante, me parece que tenemos también a algunos compañeros que nos van a dar un mensaje, maestra Isalia, si nos ayudas, para ir cerrando esta parte. Claro que sí, 8:04 y nadie se quiere despegar de aquí de la pantalla. Muchísimas gracias por esto. Efectivamente, esto solamente se logra porque tú estás confiando en colegas. Todos los que están de este lado somos tus colegas en alguna fase, en algún estado de la República y estamos creciendo gracias a ti, a tu compromiso, a estas ganas de dignificar al magisterio y lo hacemos de esta forma, estando contigo con toda esta información. Si tú en estos momentos ubicas a tus colegas, pues déjales un mensajito, es súper padre. Si tu estado todavía no tiene representante estatal, te puedes postular. Así que también les vamos a compartir los formularios para que lo puedan hacer. Si de repente ustedes son de Aguascalientes y ya no está el nombre del estado en el formulario, significa que ya tenemos un representante. Lo puedes hacer. Y también si tú tienes alguna página educativa, estás en un área gubernamental, una área sindical, también te puedes unir, porque aquí no hay egos, aquí no hay protagonismos, aquí tenemos colegas que queremos avanzar. Justamente ese es el papel que dirige maravillosamente el maestro Antonio. Desde todos sus seguidores, muchísimas gracias por acompañarnos en la sala de Zoom. Muchísimas gracias a los que están en Facebook. Y bueno, hay un gran compromiso con ustedes. Esto se tiene que concretar definitivamente solamente porque así lo permiten y será este día jueves 7 de la noche, hora centro de México. Y maestro Antonio, quiero cederle la palabra porque tenemos ahí grandes momentos. Quiero decirles que este no es el único espacio. Yo les pido, por favor, que le den like a todos los colegas que decidieron poner su logo en nuestro banner. Tú quieres venir, esto es totalmente gratuito. Aquí no hay fines de lucro, aquí hay maestros comprometidos que decidieron estar del otro lado de la pantalla para estar contigo. Si quieres hacer lo mismo que nosotros, mándanos un mensajito, colocamos tu logo, ayúdanos a difundir, ayúdanos a crecer y en ese crecimiento hay una línea que tiene este proyecto y se llama Aprendamos Juntos. Es un grupo de WhatsApp donde visualizamos todos los cursos habidos y por haber y trabajamos en lo que requerimos. Justamente en él tenemos el de Mejor Edu, que ahorita los vamos a comprometer, claro que sí, como no, con un taller excelente que es de evaluación formativa justamente en México X, taller de evaluación formativa en el aula, espacios reflexivos para la práctica docente. Es de ellos, de Mejor Edu, y está totalmente vinculado. Sabemos que están en reunión, maestro Antonio, pero le cedemos la palabra para que nos compartan las palabras de ellos a través de usted. Sí, el doctor Arturo Guzmán, ahorita marcándole por teléfono, me dice que pues están en una sesión, están en una reunión. No están, pues ahorita no están conectados para podernos acompañar, pero bueno, queda abierta la invitación para que nos acompañen más adelante en las siguientes sesiones. Perfecto, vamos a continuar. Agenden, por favor, cada lunes tenemos una conferencia. Todos los jueves tenemos acompañamiento en relación a la conferencia y estaremos con ustedes del otro lado también, aprendamos juntos. Y bueno, encantada de poder estar de este lado y le cedemos la palabra a nuestra representante de Puebla. Claro que sí, próximamente día lunes estaremos con ella, toda la gente linda y hermosa de Puebla, conózcala, ubíquela, porque le daremos voz
a nuestros representantes de este maravilloso estado. Y le cedo la palabra, maestra, para que nos haga el honor de entregar los presentes reconocimientos. Claro que sí, muchísimas gracias, maestra Isalia, y pues están todos invitados para seguir con este gran proyecto que ha sido hoy un día increíble de mucha retroalimentación, de mucho aprendizaje, y pues iniciamos con el primer reconocimiento de las letras a la acción, reconocimiento a la maestra Eva María Torres Zamorano por su participación como panelista en el primer ciclo de conversatorios educativos. Voces educativas en el acompañamiento de la implementación del Plan y Programa de Estudio 2022. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Enhorabuena. El siguiente reconocimiento que otorga de las letras a la acción es para la maestra Idulvina Salguero Zapata, por esta participación como panelista en el primer ciclo de conversatorios educativos, voces educativas en el acompañamiento de la implementación del Plan y Programa de Estudios 2022. Muchísimas gracias, maestra, por todo lo que nos compartió el día de hoy. Y finalmente entregamos el reconocimiento de las letras a la acción a la maestra Ciclali Leal Castillo por su participación como panelista en el primer ciclo de conversatorios educativos, voces educativas en el acompañamiento de la implementación del Plan y Programa de Estudios 2022. Muchísimas gracias a todas por su participación. Fue muy buena participación la que tuvieron. El escucharlas nos permitió a todos poder ponernos y aprender desde su función. Entonces, les agradecemos mucho su participación y enhorabuena para todas ustedes nuestro reconocimiento de todos los que formamos parte de este gran proyecto y los invitamos para que se unan y sigan compartiendo todas esas experiencias con nosotros. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos por su participación esta noche. Les recordamos que el día jueves a las 7 horas del Centro de México estaremos reuniéndonos nuevamente por Zoom para atender todas estas preguntas que quedan en el tintero y poder ir construyendo de manera colectiva en un diálogo circulante estas reflexiones y este análisis sobre la evaluación formativa. Les recordamos también nuestra sesión del día 12 de marzo, en donde estaremos trabajando sobre el DUA, y cerramos en esta tarde agradeciendo a todos nuestros panelistas, a las coordinadoras del proyecto, representantes estatales y a nuestra coordinadora nacional, la maestra Isalia Murcia. Muchísimas gracias y si no hay nada más que decir, los esperamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias, que pasen buena noche y que sigan disfrutando de la vida.